Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, llenusimo de energía positiva y por supuesto con ganas de chismear un rato. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir en un drama que parece sacado directamente de una telenovela turca, pero con un giro inesperado sucede en la mismísima Casa Rosada. ¿Escucharon bien? Prepu, rense para un culebru superíndice 3N de proporciones con diéresis copyright picas, con romance e intriga y al parecer, alguna que otra orden de desalojo. Hoy vamos a desentrar más menos el misterio de True, de este titular bomba. Kerem le pide a Ande que se vaya fin en la Casa Rosada. ¿Qué copyright ne son Kerem y Ande? ¿Qué copyright hacen en la Casa Rosada? Y lo muy importante por qué copyright Kerem le estu pidiendo a Ande que se vaya. Vamos a analizar cada detalle, a especular con fundamento y a armar este rompecabezas de la farándula. Pero antes de que nos perdamos en este torbellino de emociones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre encontrar los chismes muy jugosos, las noticias muy impactantes y las teorías muy alocadas. Que ya saben, a suscribirse y a formar parte de esta gran familia. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama argentino-turco que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la boca. Lo primero que tenemos que entender es que a menos que haya una dimensión superíndice 3N paralela que desconozcamos, lo muy probable es que esta historia sea una ficción superíndice 3N, una representación superíndice 3N teatral, o incluso una especie de performance artística. La Casa Rosada, como todos sabemos, es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina, y aunque han pasado muchas cosas curiosas entre sus paredes, dudo mucho que tengamos a dos estrellas de telenovela protagonizando un drama amoroso con orden de desalojo incluida. A menos que el mundo del espectáculo haya encontrado una nueva forma de hacer política, y vaya que eso será algo digno de analizar. Dicho esto, vamos a jugar a que esto es real, o por lo menos, que es una representación superíndice 3N muy convincente. Imaginemos la escena, la Casa Rosada, imponente y llena de historia, un lugar donde se toman decisiones cruciales para el país. Y en medio de todo este ambiente solemne, tenemos a Kerem y Ande, dos personajes que por el simple hecho de llevar esos nombres, nos hacen pensar en actores turcos guapúsimos. Es que reconozcámoslo, esos nombres tienen un no su copyright copyright, que evoca pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto galanura. Kerem, un hombre de negocios exitoso, Kizu, es un inversionista extranjero que ha venido a Argentina a cerrar un trato importante con el gobierno. Un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a conseguir lo que quiere, pero con un corazón superíndice 3N que aparentemente a punto de romperse. Visualicemos a Kerem, un traje impecable, una mirada intensa, y una sonrisa que puede derretir el glaciar Perito Moreno. Pero detrás de esa fachada de hombre poderoso, se esconde un alma atormentada, un pasado misterioso y un amor que lo consume por dentro. ¿Será que este hombre de negocios en realidad es un espía encubierto? ¿O Kizu es un príncipe heredero que huye superíndice 3 de su país para encontrar el verdadero amor en tierras argentinas? Las posibilidades son infinitas. Ande por su parte podrá ser un artista, un activista, una periodista o incluso una funcionaria pública. Una mujer inteligente, apasionada y con convicciones firmes, que ha logrado cautivar a Kerem con su belleza y su personalidad arrolladora. Imaginemos a Ande, una mirada que desafía, una voz que convence y una presencia que ilumina cualquier lugar. Podrá ser una talentosa pintora que utiliza su arte para denunciar las injusticias sociales, o una aguerrida periodista que investiga los oscuros secretos del poder. También copyright N podrá ser una funcionaria pública comprometida con su trabajo, que lucha incansablemente por el bienestar de su país. Lo que es seguro es que Ande es una mujer fuera de lo común, una heroína moderna que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. ¿CU superíndice 3 mo llegaron Kerem y Ande a la Casa Rosada? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Kizu Ande estaba participando en una manifestación superíndice 3N pacífica frente a la Casa de Gobierno y Kerem, al verla entre la multitud, quedó superíndice 3 flechado al instante. Un amor a primera vista en medio del caos, un encuentro fortuito que cambiará sus vidas para siempre. Imaginemos la escena, Ande con un megáfono en mano,
liderando una protesta contra las políticas del gobierno. Kerem observándola desde la ventana de la Casa Rosada, cautivado por su valentua y su belleza. Sus miradas se cruzan, y en ese instante el tiempo se detiene. Es el inicio de una historia de amor improbable, un romance que desafiará todas las convenciones. O tal vez Ande trabajaba como asesora para el buen ministro y Kerem la conoció superíndice 3 en una reunión superíndice 3N de negocios. Un encuentro en las altas esferas del poder, un juego de seducción superíndice 3N y estrategias que pondrú a prueba sus sentimientos. Visualicemos la escena, Kerem y Ande sentados en la misma mesa, discutiendo sobre inversiones y acuerdos comerciales. Sus palabras son froas y calculadoras, pero sus miradas revelan una pasión superíndice 3N oculta. A medida que avanzan las negociaciones, la tensión superíndice 3N entre ellos aumenta, y se dan cuenta de que esto viene jugando un juego peligroso, donde el amor y el poder se entrelazan de forma explosiva. Pero lo muy importante es, copyright para su superíndice 3 para que Kerem le pidiera a Ande que se fuera. La respuesta, como siempre, es en el amor. El amor, ese sentimiento que nos eleva al cielo y nos arroja al infierno en cuestión superíndice 3N de segundos. Ese amor que puede unir a dos personas de mundos opuestos, o destruirlas por completo. En este caso parece que el amor entre Kerem y Ande ha llegado a un punto crítico, un momento de inflexión superíndice 3N que determinará su destino. Imaginemos que Kerem y Ande iniciaron un romance apasionado, lleno de secretos y encuentros furtivos en los pasillos de la Casa Rosada. Un amor prohibido o intenso y complicado, que se ve amenazado por las diferencias sociales, los intereses políticos y, por supuesto, los enemigos que acechan en las sombras. Los pasillos de la Casa Rosada, testigos mudos de sus encuentros clandestinos, de sus besos robados, de sus promesas susurradas al oído. Un romance que se desarrolla en secreto a espaldas del mundo, pero que no puede permanecer oculto por siempre. Los rumores comienzan a circular, las miradas se vuelven munes e inquisitivas, y la presión superíndice 3N aumenta sobre Kerem y Ande. Tal vez Kerem descubrió superíndice 3 que Ande estaba utilizando su relación superíndice 3N para obtener información superíndice 3N confidencial y perjudicar sus negocios. Una traición superíndice 3N imperdonable, una pu más menos alada por la espalda que destroza la confianza y el amor. Imaginemos la escena. Kerem, revisando los documentos de Ande, descubre pruebas irrefutables de su traición superíndice 3N. La decepción superíndice 3N lo invade por completo, y siente que el mundo se derrumba a su alrededor. ¿CU superíndice 3 mo pudo Ande, la mujer que amaba, ser capaz de semejante bajeza? ¿Fue todo una farsa? ¿Acaso nunca lo amo superíndice 3 de verdad? ¿O quizás Ande se dio cuenta de que Kerem era un hombre despiadado, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, incluso traicionar sus propios principios? Una desilusión superíndice 3N amarga, un despertar brutal a la realidad que la obliga a tomar una decisión superíndice 3N difícil. Visualicemos la escena, Ande observando a Kerem en una reunión superíndice 3N con otros empresarios, lo ve tomar decisiones que van en contra de sus principios y valores. Se da cuenta de que Kerem es un hombre sin escrúpulos, dispuesto a sacrificarlo todo con tal de alcanzar el poder. ¿Podrú Ande seguir amando a un hombre así? ¿Podrú vivir con la conciencia tranquila sabiendo que es tú, al lado de alguien que no duda en pisotear a los demu, ese para lograr sus objetivos? Sea cual sea la razón superíndice 3N, el punto es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a un punto de quiebre. Una discusión superíndice 3N acalorada, llena de reproches y lágrimas, que culmina con Kerem diciu copyright dole a Ande, se vaya. Palabras que resuenan en los pasillos de la Casa Rosada, un eco de dolor y desilusión superíndice 3N que marca el final de un capítulo. Pero ¿por qué copyright enfatizar el fin? Aquí es donde la cosa se pone a un muy de ese interesante. Tal vez Kerem no solo le estuvo pidiendo a Ande que se vaya de la Casa Rosada, sino que también copyright en se vaya de su vida, que ponga fin a su relación superíndice 3N de una vez por todas. Una ruptura definitiva, dolorosa y llena de resentimiento. Un adiós superíndice 3S para siempre, un cierre a una historia que comenzó superíndice 3 con pasión superíndice 3N y termina con lágrimas. O quizás el fin, se refiere a otra cosa. Tal vez Kerem le estuvo pidiendo a Ande que se vaya porque sabe que corre peligro en la Casa Rosada,
que alguien estu intentando hacerle dau más menos o y que la única forma de protegerla es aleju, dola deu con diéresis copyright L. Un acto de amor extremo, una decisión superíndice 3n difícil pero necesaria para salvar la vida de la persona que ama. Un sacrificio por amor, una muestra de valentua que demuestra que querem estu dispuesto a todo por ande, incluso a renunciar a su felicidad. También copyright n podrá ser que fin, se refiera al fin de un acuerdo o negociación superíndice 3n. Kizu Ande trabajaba como intermediaria en un acuerdo crucial para la inversión superíndice 3n de Kerem en Argentina, y al fracasar las negociaciones, Kerem le pide que se marche, pues ya no tiene ningún rol que cumplir. La frialdad de los negocios y la desilusión superíndice 3n personal se mezclan en esta interpretación superíndice 3n. El fin de un contrato, el fin de una oportunidad, el fin de una relación superíndice 3n que se basaba en intereses mutuos. O incluso, y esto es una teoría un poco muy alocada, podrá ser que fin sea el nombre en clave de una operación superíndice 3n secreta en la que ambos n involucrados. Kerem le dando la seu más menos a la ande para que se retire, para que desaparezca y ponga en marcha el plan B. Una trama de espionaje, traición superíndice 3n y giros inesperados que nos mantendrá apegados a la pantalla durante horas. Un juego de inteligencia, un laberinto de mentiras y engau más menos os donde nadie es quien parece ser. Kerem y Ande, dos agentes secretos que se aman en secreto, pero que deben cumplir con su misión superíndice 3n cueste lo que cueste. Como ven, las posibilidades son infinitas. Podemos especular y teorizar hasta el cansancio porque al final del día, esta historia es un reflejo de nuestras propias fantasías y deseos. Todos queremos creer en el amor verdadero, en el drama, en la intriga y en la posibilidad de que la vida sea como una telenovela. Queremos creer que el amor puede superar cualquier obstáculo, que los finales felices existen y que la justicia siempre triunfa al final. Y aunque la realidad a veces es mucho aburrida y predecible, siempre podemos recurrir a nuestra imaginación superíndice 3n para crear nuestras propias historias y escapar de la rutina. La imaginación superíndice 3n es nuestra arma poderosa, la herramienta que nos permite más menos crear y transformar el mundo que nos rodea. Kizu vese al buen edua veamos esta historia convertida en una serie de televisión superíndice 3n o en una película. ¿Se imaginan? Kerem y Ande protagonizados por los actores turcos del momento, la Casa Rosada como escenario principal y una trama llena de romance, pasión superíndice 3n y secretos oscuros. Serua unu con diéresis copyright sito asegurado. Yo ya estoy haciendo casting en mi cabeza. Pero mientras tanto nos conformamos con imaginar y con compartir nuestras teorías en este espacio. ¿Ustedes copyright opinan? ¿Por copyright creen que Kerem le pidió superíndice 3 a Ande que se fuera de la Casa Rosada? ¿Él es su teoría favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo y charlemos un rato. Me encanta leer sus ocurrencias, sus interpretaciones y sus teorías conspirativas. Este es un espacio para dejar volar la imaginación superíndice 3n. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos analizado el titular Kerem le pide a Ande que se vaya fin en la Casa Rosada, hemos especulado sobre la identidad de los personajes y las razones de de su drama, y hemos creado un montu superíndice 3n de teorías alocadas para darle sentido a esta historia. Espero que se hayan divertido tanto como yo con este ejercicio de imaginación superíndice 3n. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a formar parte de esta comunidad. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago esto, su apoyo y su cariño más menos o me inspiran a seguir creando contenido cada día. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sugerencias y críticas constructivas. Me encanta leerlos y responderles. Me gusta saber copyright piensan, copyright les gustará ver en el canal y superíndice 3 mo puedo mejorar mi trabajo. Y ahora para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se sumen al chisme, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.
Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Hasta la Superíndice 3 Sima.